Ok, Muy bien. abran sus Biblias en el libro de Juan, vamos a empezar. Les decía yo que escuchando en una madrugada o en una mañana, algo así, el libro de Juan. Sí me acuerdo que fue en la mañana, ¿no? Pero no me acuerdo si fue en la madrugada, creo que también fue en la madrugada. Este, Me pareció muy interesante y entonces dije, ay, hay que analizarlo. Lo estaba yo escuchando, pero empecé a escuchar cosas que me fueron llamando la atención. Y dije, ay, qué padre, ¿no? Entonces, creo que en aquel entonces llegué nada más hasta el capítulo 5 y dije, no, 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 tengo que regresarme para volver a empezarlo. Y así he estado, me regreso y avanzo, regreso y avanzo, regreso y avanzo. Entonces, Sí, pues sí. vamos a empezar leyendo el libro de Juan para ver de qué detalles, de qué cosas nos vamos dando cuenta que nos llamen la atención. No va a ser Ok. algo, no va a ser algo que esté totalmente, ay, no me traje mi cuaderno. No me traje mi cuaderno. Entonces no va a ser algo que sea muy específico porque les voy a ir platicando las cosas que yo he estado viendo a través de la lectura de Juan. Ok. Entonces, puedes empezar a leer del 1 al 18, por favor, Javis, en lo que voy por Ujú. mis apuntes. Bueno, uno. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. ¿Ya vieron qué padre está? Entonces, Sí. yo siempre decía, ¿no? ¿Se han fijado que cuando les evangelizan a gente nueva, les dan dos libros? El libro de Lucas a estudiar Y o de el libro Juan. de Juan. Y Ujú. entonces yo decía, bueno, a mí me gustaba mucho Mateo. Yo decía, ¿por qué le pondrán a Juan, no? Pero ahorita que me pongo, digo, y me gusta más Mateo por otras cuestiones. Luego Ujú. lo vamos platicando, porque habla de hechos, pues que me gustan más, simplemente, ¿no? Comparando los evangelios. Como que me gusta más de los puntos que platica sobre Pedro y demás. Pero hablando de Juan, Juan se enfoca tanto en toda la estructura del Señor Jesucristo que está padrísimo. Simplemente Sí, cuando empieza el capítulo 1 dices, wow, ¿no? O sea, tiene tantísima, pero tantísima información que si te quedas con el ojo abierto, ¿no? Con el sí. ojo cuadrado. Y entonces, fíjense, dice,
en el principio era el verbo. Entonces, mucha gente desconocen que el verbo del cual habla, Es este, Jesús. es el Señor Jesucristo. Mucha gente desconoce que el verbo era Jesucristo. Y en Ujú. el, trascender o en el transcurrir de los diferentes evangelios o también de lo que se hablaba a las iglesias, se va analizando que el verbo era el Señor Jesucristo y que el Sí, verbo estaba desde el principio con Dios y que el verbo era parte de Dios y que el verbo es el que construyó todo el universo, en alguna ocasión lo platicamos, y cosas así, ¿no? Entonces dice, en el principio era el verbo, o sea, estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba con Dios, ¿no? Así Y es. dice, y él era Dios. y Jesucristo era Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que, no sé si ustedes estaban la vez pasada que estábamos en misiones? No, no estaban, ya me acuerdo que no. No estaban en la clase de misiones. Estábamos en la clase de misiones y les digo, es muy padre porque creo que 1 Timoteo 3:16 habla Mm, precisamente de que el verbo, es más, vamos a 1 Timoteo 3:16 porque pues, ¿para qué se les platico si la tenemos escrita? O sea, ¿para qué me acuerdo si mejor lo podemos leer, ¿no? claro. Primera, Entonces, ¿verdad? sí, 1 Sí, Timoteo 3:16. Ya lo había yo también. platicado también en Eh, las clases pasadas, ya me acordé que sí lo platiqué. No, Pero esto es muy pues importante porque está correlacionado con lo que ahorita estábamos viendo, ¿no? De que pues hay muchas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios o que no es parte de Dios y demás. De aquí lo dice que el Señor Jesucristo pues era Dios, ¿no? Pero ok. lo dice más claro en el 3:16 que dice, indiscutiblemente grande grande. es el misterio de la piedad, o sea, la misericordia, todo el plan de salvación que tenía Dios para nosotros, es grandísimo ese misterio, porque hablaba de las profecías, de los 3 días en los que iba a ser resucitado, cómo iba a morir el Señor Jesucristo, todas esas profecías que se estuvieron, esas 150 profecías o 300 profecías que decíamos que se estaban cumpliendo del Señor Jesucristo y cómo rompían la ley de probabilidades, ¿no? O sea, era una ley de Ujú. probabilidades increíble que todo se cumpliera. Y entonces dice, ese misterio de la piedad es algo muy profundo, ¿no? Y después dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, en el versículo que acabábamos de ver, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, habla de que Jesucristo es Dios y aquí te dice que ese Dios fue hecho carne. ¿Sí Ujú. me explicó? Para mostrar este Sí, misterio de la piedad, que así había sido profetizado. Lo vamos a ver en el mismo libro de Juan, donde le dicen, pero pues no se suponía que el Mesías iba a hacer estas obras o estos milagros y que iba a dar a ser encarnado el Mesías, ¿no? Cuando se encuentra con la samaritana. ¿No? Ujú. Que dice, pues nosotros esperamos el Mesías que venga y él me va a aclarar cuando él venga vamos a ver claramente todo esto. Y le dice, pues yo soy con el que hablas. Y cosas así, ¿no? O sea, es muy padre, vamos a ir Mm, profundizando y se pone padrísimo. Entonces, en este mismo versículo dice, Dios fue manifestado en carne, o sea, fue hecho carne. Y después dice, justificado en el Espíritu, ¿sí? Acuérdense que lo ujú. que veíamos de Romanos 8:8, que decía, no recuerdo si era 8:8, pero en Romanos 8 donde dice que si el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, pero también hay otra parte donde dice que si el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el que levantó a Jesucristo de los muertos, podrá también resucitarnos a nosotros, ¿no? Si ese mismo Espíritu vive en nosotros. Entonces, y aquí habla de esa mezcla, ¿no? Después, cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, pues es que ustedes necesitan que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir a morar en ustedes.
porque no puede estar en la misma presencia, en el mismo lugar, ¿no? Ujú. Entonces está muy padre lo que vamos a ir viendo. Conforme vamos avanzando, vamos a ir regresando a estos versículos, los vamos a ir este, saboreando, nos vamos a ir disfrutando de cómo, cuán profundo es y cuán relacionada está toda la Biblia y qué bonito es Sí, disfrutar de todo esto, ¿no? De ver esta esencia de cómo habla la Biblia de todo esto. Entonces, justificado en el Espíritu, el Señor Jesucristo fue justificado por el Espíritu. Y después dice, fue visto de los ángeles, ¿no? Los ángeles, acuérdense que anunciaron su venida, los ángeles lo presenciaron, los ángeles, decía él, pues si yo llamo a los ángeles, que no vendrán a auxiliarme, o cosas así, no una hueste de ángeles, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es visto de los ángeles. Y después dice, cuando, ahorita me estaba acordando de cuando se le presenta el ángel a los pastores y les dice, vayan, ¿no? Porque acaba de nacer en Belén el Mesías, ¿no? ujú. Entonces, todo eso es muy bonito, ¿no? Que Los Ángeles, desde que él estaba chico, ya estaban de continuo en esto. Él fue visto de los ángeles. Y después, este Señor Jesucristo es predicado a los gentiles. ¿Ya vieron? Porque solamente a través del Señor Jesucristo se recibía la salvación, porque la ley era para los judíos o para aquel que judaizara. Y lo que estuvimos viendo es que pues la ley ya no estaba funcionando, sino solamente podía ser salvo a través del Señor Jesucristo, porque pues como lo dice la misma palabra, ¿no? Solo hay un camino entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Así es. Entonces, y así estaba. Y después dice que es creído en el mundo. O sea, una vez que es predicado por los apóstoles, el mundo conoce a Dios a través del testimonio de los judíos, a través de lo que pasó con el Señor Jesucristo. El mundo se empieza a volver cristiano, mucha gente empieza a conocer de Dios y de Cristo y del plan de salvación, y lo que estaba planeado para el pueblo judío de que a través del pueblo judío llegara el plan de salvación o el conocimiento de Dios a la humanidad, como se ve en los salmos y en tantas partes de la Biblia, desde el Génesis, ¿no? Cuando le hacen la promesa a Abraham. Entonces, desde entonces ya estaba este plan echado en marcha, y entonces se van cumpliendo profecías, se van cumpliendo la descendencia de David, donde nace el Señor Jesucristo, y todos los detalles que ya conocemos, que ya hemos visto en algunas ocasiones, pero que es muy bonito que todo eso se está viendo reflejado en estos versículos, ¿no? De esa manera es como fuimos creídos en el mundo. Bueno, perdón, el Señor Jesucristo es primero predicado a los gentiles y luego creído en el mundo, en todo el mundo. Y después dice que una vez que cumple el Señor Jesucristo todo esto de que deja el mensaje y demás, es recibido el Señor Jesucristo arriba en gloria, y ahorita está en la presencia de nuestro Dios y Padre, ¿no? ¿Ven qué padre está? O sea, Sí. entonces, lo importante es lo que dice al principio, que el Señor Jesucristo era Dios y que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Porque Jehová nunca fue profetizado a manifestarse en carne, y Jehová como tal nunca se ha visto en la historia que ha sido encarnado. Entonces, en esta parte, pues es otra cosa, ¿no? Ya se ve la manifestación de nuestro Dios. Y entonces decimos Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Jesucristo era el Dios. Y entonces, regresando a Juan, pero ya en el versículo 2, dice, y entonces este Jesucristo era en el principio junto con Dios, ¿no?
estaban los dos juntos. Es cuando dice, Ujú. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Se ha hecho tal cosa y tal cosa y así. Y hay otros versículos que ya habíamos visto que decían que el verbo es el que había hecho todo. Más adelante lo vamos a ver seguramente, donde dice que el verbo fue el que creó todo, pero hay otros versículos en la parte de la Biblia donde dice que el verbo, y otras dice, el Señor Jesucristo es aquel que creó todas las cosas, ¿no? Que yo decía alguna vez, imagínense la magnificencia, ese Dios que creó el universo tan inmenso como lo conocemos, algo tan magnífico como lo es el universo, y ahora que lo conocemos a través de los telescopios y demás, como el Hubble y el otro que es el nuevo que sacaron, de verdad que es algo de maravillarse y sobre todo por las distancias, ¿no? A miles de años luz o a cientos de años luz y que es una medida de distancia. Sí. Entonces, pues, yo les decía el miércoles pasado que me tocó darles clase en el grupo de oración, les decía yo que cuando ya te metes tú, y esto ya lo había platicado yo aquí en la clase, que cuando tú te metes a estudiar física o química o otras materias, historia, geografía, te vas dando cuenta de cuán veraz es la Biblia, cuánta verdad tiene la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hablábamos alguna vez de que todavía para 1492, que fue descubierto América, pensaban que la Tierra era cuadrada. Todavía hay piedritas que piensan que la Tierra sigue siendo cuadrada, no plana, que sigue siendo una cosa plana. Entonces, y sin embargo, los salmos, 1000 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, ya hablaban de que la redondez de la tierra. ¿Se me explico, verdad? Ujú. Entonces, hay miles de cosas, miles de cosas. Cuando hablamos, fuimos creados, por supuesto, no fuimos evolucionados. Y Claro. eso se descubre cuando hablamos en biología del flagelo bacteriano, o cuando hablamos en biología del ADN, cuando hablamos de por qué solamente la Tierra puede crear vida, al menos en nuestro ámbito, ¿no? O sea, ¿por qué nuestros demás planetas que nos rodean, los del sistema solar, no tienen vida? ¿Por qué no tienen esas circunstancias? Y entonces entra aquí la física de los tres cuerpos y muchos detalles más, ¿no? ¿Por qué la Luna está a 380,000 kilómetros y si no estuviera a esa distancia no tendría la gravedad, no tendría el efecto sobre el mar no tendría el efecto sobre la vida y Exacto. entonces digo, todos esos detalles que cuando los vemos decimos, no puede ser coincidencia, no puede ser coincidencia, ¿no? El ADN tiene 4 elementos, es la citosina, la adenina, la guanina y la... Pero allá la van a dejar. No me acuerdo cuál es el cuarto elemento, la tiamina, creo. ¿Sigo? Ok, como si fuera un lenguaje binario, nada más que el lenguaje binario de unos y ceros en una computadora, Bueno, hace imágenes, hace sonidos y hace muchas otras cosas. En el caso del cuerpo, un lenguaje ya no sería binario, sino cuatrinario, por decirlo de alguna manera, Ujú. forma todo lo que somos, ¿no? O sea, forma las Sí. plantas, forma las piedras y todo casualmente estamos hechos casi de los mismos componentes. O sea, si ah, nosotros vemos cómo el ADN de un árbol, hay muy poca variación con el ADN de una persona. Lo mismo pasa con el de una piedra y demás, porque dice el Señor que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y cuando vemos esos estamos detalles hechos de carbono. cerca, de verdad que es sorprendente ver cómo es que fuimos creados, ¿no? Cómo el Señor nos creó específicamente como sus hijos. A nosotros. A nosotros, a imagen de Dios, como dice la Biblia. Así es. Y cuando habla de imagen, pues no está hablando de lo físico. O sea, sí habla de lo físico, pero también habla sobre todo de lo espiritual, del contexto de lo que es el alma, la acción del espíritu y cosas así, porque Ujú. ya ven que en
no me acuerdo cuál, creo que es donde también dice que uno es el cuerpo animal y otro es el cuerpo espiritual y que las estrellas Ujú, también están formadas de diferente manera una de otra, y etcétera, etcétera. Entonces, entrar en estos temas es muy padre. Bueno, al menos a mí me encanta. Este, ujú. me deleito al estar disfrutando, al estar comparando la física o la geografía, etcétera, etcétera, con lo que va platicando la Biblia. Y entonces dice que en el principio No, Corintios 15, ¿no? Jesucristo es el que crea todo. Él es el que hace al hombre, a los animales, todo, todo, todo lo crea. Y eso lo dice en varias partes de la Biblia. Y entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por Jesucristo. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿no? Hubiera sido hecho o fue hecho. O sea, sin el Señor Jesucristo no existiría nada. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta parte también está bien padre porque va hablando de la vida, de la luz. Fíjense, habla de la luz como un desarrollo como del espíritu. Y entonces, si lo vemos con la relación espiritual, habla de que esa luz era Dios y que Dios pone la luz y que Jesucristo era la luz. Y toda esa combinación, hablando de la luz en estos versículos, nos va llevando a ese punto, ¿no? A que cuando habla de la luz, prácticamente como que está hablando del Espíritu Santo. Entonces dice, habla de la vida, ¿no? Y que la vida así como es, ya ven que dicen que el aliento de vida, y a veces dicen que el Ujú. espíritu vuelve a Dios, y el aliento de vida y el espíritu que vuelve a Dios está relacionado con eso de que es la luz que estaba en los hombres y que es la luz y que dice el Señor, no, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y entonces, cuando habla de eso, quiere decir que no se lo está diciendo a cualquier persona, se lo está diciendo a aquellos que tienen este ministerio de la piedad, de la que habíamos hablado en la primera de Timoteo, ese misterio, ¿no? Cuando nosotros llevamos ese mensaje, cuando llevamos ese misterio a otras personas, es cuando nosotros estamos regalando vida, estamos ungiendo con el Espíritu, estamos haciendo trabajar nuestro Espíritu para fortalecer a otras personas o para ungirles, derramar del Espíritu sobre de ellos y demás, ¿no? Hay muchas maneras, hay quienes imponen las manos y demás, pero la verdad de todo esto es que el mensaje propiamente llevado es el que realmente lleva la fuerza del Espíritu, ¿no? El conocimiento de la verdad, el conocimiento del ministerio. Entonces, sí, sí, sí me expliqué, ¿verdad? En esta parte. Claro. Ok. Y entonces, pues decíamos de esto, ¿no? De la luz, dice en el 4, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Y después dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando estás en el infierno o donde sea que estuvieras, este, el Espíritu de Dios es el que te hace resplandecer. Cuando andas en lugares como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Donde hay cierta corrupción y demás, y tú llevas el mensaje de salvación, pues tú llevas la luz y la luz resplandece sobre esas tinieblas. El raciocinio, la espiritualidad, el discernimiento del espíritu sobresale a cualquier otro pensamiento que pudiera ser vago, ¿no? Que pudiera estar considerado como una locura, ¿no? Por ejemplo, pues los de Sodoma y Gomorra eran famosos porque se acostaban entre ellos, porque a sus hijos los sacrificaban, porque a sus hijos los entregaban para tener relaciones y cosas así, o sus cultos, sus religiones eran
pues estarse acostando hasta con sus hijos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tú lo ves desde el punto de vista espiritual, que es a lo que me estaba yo refiriendo, y pues lo ves como si estuvieran locos. O sea, dices, pues estos son totalmente irracionales. Lo mismo pasa cuando una persona que no es heterosexual, sino que tiende a tener ciertas tendencias homosexuales, tú le dices, a ver, vamos a platicarlo, ¿no? ¿Por qué tienes esta tendencia? Y te dicen, no, pues porque yo me siento así o yo me siento asado y demás. Y le dices, ¿estás escuchando? Realmente es lógico lo que estás diciendo, es lógico lo que sientes. Y entonces muchas veces distorsionan la palabra, muchas veces eh, se, se escudan se solapan en Se justifican. se justifican con cualquier pretexto tonto, por irracional que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dicen, no, es que la Biblia dice que, o la Biblia no especifica que sean los homosexuales o cosas así. Entonces, Sí habla sobre eso en Romanos. Claro que sí habla en Romanos. Que hombre con claro, hombre, claro, sí, olvídate. hay Abominación. personas que dicen varón que se acuesta con varón. ¿Qué dice? Creo que es Romanos 1, el que dice que Sí, ellos por estarle dando la gloria a otras imágenes o darles nombre de Dios, que por eso los entregó a sus malos pensamientos y a sus concupiscencias, ¿no? A sus errores Ujú. y a su Pero pecado, ¿no? Entonces, confunden la palabra. sí, y dice Amaos ahí, los unos a los otros. Qué ole, pero ándale, no ándale, se trata de eso, por ejemplo, de lo ¿no? que ellos creen. Sí, sí, ¿Sí? sí, qué cómodo, ¿no? Entonces, y miren, vamos a Romanos 1 rápido, porque es lo que les digo, estas clases que vamos a estar teniendo de Juan, más que nada va a ser como que estar repasando y estar disfrutando de la palabra y ver esos detalles que trae que están bien padres, ¿no? O sea, fíjate, dice a partir del 18, Romanos capítulo 1, del 18 al final. al Ok. 32. El Sí, poder del Evangelio. Ah, no. La culpabilidad del hombre. sí, Ujú. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmen que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmoral por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron de las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen,
Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables y misericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a lo que les practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Sí es. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? En esos pensamientos que ellos tienen, o en esas ideas, el Señor todavía los pierde más, los deja que se extravíen, como que dice, los vuelve locos, pues, ¿no? Como le pasó a Nabucodonosor alguna vez, ¿no? Los vuelve locos, no pueden razonar, no reconocen a Dios y por lo mismo pues, su razonamiento se vuelve totalmente aberrante, totalmente torpe, por decirlo de alguna manera. Pero así como eso, pues está todo aquel que prejuzga o que dice que conoce la palabra y que a veces pues, se dice muy intelectual y demás, pero realmente no conoce tanto como para poder aceptar lo que dice la palabra de Dios y aceptar las cosas que Dios nos está poniendo desde miles de años antes o que las profecías que se van cumpliendo y etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos poner como ejemplo el hecho de la existencia del infierno y de los fantasmas y demás. Y si pues hay quien duda que la Tierra sea redonda, pues también habrá quien dude que existan realmente los demonios, ¿no? Sin embargo, tanto unas cosas son comprobables como las otras, y la Biblia habla de que sí existe Satanás, sí existe el infierno, sí existen los demonios desde miles de años atrás y no testificado nada más por Israel, sino testificado casi por todas las culturas del mundo durante siglos. Entonces, negar ese tipo de cosas pues sería muy tonto, pero sin embargo, aceptarlo como que también te lleva ok, si existe Satanás y existen los demonios, y de esto habla la Biblia con respecto a por qué existen, que son ángeles caídos, etcétera, 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 pues eso te lleva a la conclusión de que pues también la Biblia en ese punto también es verídico, que tiene razón. Y entonces, y así es la lógica, ¿no? La lógica, la matemática y todo te va llevando a ciertos hechos muy evidentes. Entonces decíamos, fíjense, que estas tinieblas, pues obviamente se van deshaciendo. Las tinieblas es las obras de Satanás, lo malo, lo perverso, etcétera. Cuando tú entras con la luz, con el mensaje de luz, con el mensaje de Cristo, de la salvación, con este misterio, hablando de lo profetizado, de cómo ellos ya sabían que la salvación venía a través de la resurrección del Mesías, a través de la descendencia del rey David. Dices, no juegues, o sea, qué padre, ¿no? O sea, qué certeza tenían a través de las profecías y cómo se cumple a través del tiempo, ¿no? Y está muy padre. Entonces, seguimos con esto. Y entonces, dice, llevas la luz. Estaba hablando primero del Evangelio, de que el Evangelio era la luz, de que la creencia en Cristo era la luz y lleva la luz y rompes las tinieblas y que la luz resplandece en las tinieblas, ¿no? Y entonces las tinieblas no pueden prevalecer, no pueden contra la luz. La luz es la que siempre prevalece, es la que sobresale ante las tinieblas. Y después dice,
que hubo un hombre que entonces fue enviado por Dios y que este hombre se llamaba Juan. ¿Ven? Hasta ahí está bien padre, porque toda la introducción que nos lleva desde puntos muy padres, desde la creación, la salvación, qué es el evangelio, etcétera, etcétera. Y de ahí ya entonces dice, pero hubo un hombre que fue enviado por Dios y pues le pusieron Juan, ¿no? Y está padre. Cuando estudiamos la Biblia, pues ya vemos que Juan era primo de Jesucristo, que era 6 meses más grande que él, y diferentes detalles, ¿no? Cuando vimos cómo Juan ve venir a Jesucristo y que decíamos, pues a lo mejor se lo conocía, porque a fin de cuentas eran primos, ¿no? Pero eran primos lejanos por la distancia, ¿no? Más que nada. Y entonces, dices, y lo ve venir, y primero dice, pues que se parezca el Mesías, y luego lo ve venir y demás, y dices, ¿y cómo lo reconoce, no? ¿Cómo el mismo? Porque está muy padre. Dice Juan en su testimonio en este mismo libro, dice, entonces, o sea, no lo dice Juan Juan, sino porque este es Juan el apóstol. Dice de Juan el Bautista, que cuando Juan lo vio venir, dice, aquel que a mí me hablaba, fue el que me dijo, al que tú veas que se posiciona el Espíritu sobre él, ese es el Mesías, ¿no? Y bueno, ahorita, entonces alguien, ahí deduces que el Señor o un ángel le hablaba de continuo a Juan para decirle qué tenía que estar haciendo. Porque sí lo dice Juan en varias partes, que alguien le estaba, que alguien le soplaba el libreto, ¿ven? De lo que se trataba. Entonces está muy padre. Entonces, dice, ¿no? Dice el 7. Entonces, este Juan que fue enviado por Dios, dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿De quién daba testimonio Juan el Bautista? Pues el Señor Jesucristo. Sí. Y aquí dice que el Señor Jesucristo, vuelve a confirmarlo, el Señor Jesucristo era la luz, ¿sí? Y esa luz es la que prevalece en las tinieblas. Y sí me explicó, o sea, el contexto que tan padre que le da Juan al Señor Jesucristo. Y entonces dice, eh, y ese testimonio de la luz, a fin de que todos pues creyesen por él. O sea, qué predicaba Juan? Juan predicaba el arrepentimiento de pecados. ¿Sí me explicó? Y decía, ya en breve está la venida del Mesías, o ya en breve sí, ya en breve está la venida del Señor Jesucristo. Pero él no lo veía como el Señor Jesucristo, sino decía, ya en breve está la venida del Mesías. Se acerca el fin de los tiempos, decía, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, él decía, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados, nada más. Y eran bautizados. Y decía Juan, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Y entonces eso nos deja algo muy claro, que era lo que decíamos. Cuando ellos creían, o quien quiera que cree en el Señor Jesucristo, primero cree y recibe el Espíritu Santo y luego es bautizado, o es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Pero lo que voy es que lo primero es creer en el Señor Jesucristo y después ya viene lo demás, ¿no? Primero crees en el Señor Jesucristo y luego viene la unción del Espíritu. Entonces, Jesucristo bautizaba en este Espíritu y bautizaba también el arrepentimiento de pecados, igual que Juan. Decíamos, el Señor Jesucristo no podía hablar de que te arrepintieras de tus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo todavía no era resucitado, ¿no? Todavía no se cumplía la profecía de que Él iba a morir por nuestros pecados. Entonces, Él bautizaba para el arrepentimiento de pecado. Y más adelante vemos en el libro de Juan que sí bautizaba al Señor Jesucristo, pero no Él, sino los apóstoles que andaban con Él, ellos eran los que hacían los bautizos.
¿Ven qué padre? O sea, lo vamos a ver más adelante. Y entonces, dice, ¿no? Dice, no, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz que venía. Y entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ya vieron? Y va a ser el verbo encarnado, del cual hablábamos en 1 Timoteo, ¿no? Ya anunciado por Juan. Y entonces dice que él iba a ser anunciado para que venía a este mundo. Estaba ya profetizado que iba a nacer el Mesías. Entonces sigue hablando del Señor Jesucristo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Viene el Señor Jesucristo a habitar este mundo, el cual este mundo fue hecho por el Señor Jesucristo, pero el mundo pues no le conoció, la gente no le podía conocer. Y algunas veces hablábamos de que por qué la gente no le conocía, porque los que conocían mucho de la palabra decían, bueno, está profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén y el Señor Jesucristo es Galileo, ¿no? Decían que él era Galileo. Y entonces, eh, para ellos era un choque cultural, como que no entendían de qué se trataba. En algún momento le decían a Juan el Bautista, le decían, bueno, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, no lo soy. ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? ¿Con qué derecho haces este tipo de trabajo de limpiar de pecados? Y entonces, cuando al Señor Jesucristo le preguntan, bueno, Señor, le dicen los apóstoles, es que no se suponía que venía Elías, antes, tenía que ser el profeta Elías primero para anunciar al Señor Jesucristo y demás, digo, al Mesías. Y entonces dice el Señor Jesucristo, pues es cierto, les digo que Elías ya vino y ustedes no le reconocieron, ¿no? Hablando, y ahí te dice específicamente, hablando respecto a Juan el Bautista, que ya había sido decapitado. Y entonces, digo, entre esas había muchísimas cosas que desconocían, ¿no? Como también la descendencia de Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, a pesar de todos esos detalles, ahorita lo vamos a ver en Juan, bueno, no ahorita, sino en estas clases, en el transcurso de estas clases, vamos a estar viendo cómo la gente sabía perfectamente que Cristo era el Mesías. La mayoría de la gente sabía que Cristo venía como el Mesías que encarnado. Y entonces sí te pones así como que más loco porque dices, ¿cómo es posible que si sabían que era el Mesías, pues no se ponían las pilas como para profundizar, ¿no? ¿Cómo es que la gente sabía tanto los escribas, como los sacerdotes, como ¿cómo se llaman? Fariseos. Ay, se me olvidó. ¿A quién les dice hipócritas? ¿A los fariseos? Sí, ¿no? A los fariseos. ¿Qué les dice fariseos hipócritas? Bueno, todos ellos conocían, pero había cosas que no les encajaban, ¿no? Y entonces, pues ese mucho conocimiento también los desviaba de la verdad. Entonces, y dice, aquella luz verdadera, estoy en el 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, eso ya lo habíamos leído. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, que ahí fue donde me quedé. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y es lo simple. Nosotros empezamos con aceptar el sacrificio de Cristo para empezar a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, todos lo sabemos, empezamos con ese pequeño
esa entrega de nuestra vida, aceptando nuestros pecados y aceptando que Cristo vino a morir por nosotros para salvación de nuestras vidas. Y de ahí empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer en el conocimiento, en el discernimiento, en la unción del Espíritu, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, los cuales, estos que son hijos de Dios, no son engendrados, o sea, no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son creados por Dios. La fe solamente Dios nos la puede dar, no hay más. Y somos predestinados y nuestro embrión lo ven sus ojos cuando estamos apenas siendo creados, carnalmente, porque espiritualmente pues es otra onda, ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos comparando todos estos contextos bíblicos, nos podemos dar una clara idea de cómo la Biblia nos está explicando todos esos detalles y qué padres son. Y entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, pues nos permitía ver esta gracia, el Señor Jesucristo nos permitía ver su gracia, su poder, hablaba con la verdad, hablaba lo que era, hablaba de que Él era el Mesías, de que vino a morir por nuestros pecados, de que en Él nosotros teníamos heredad con el Señor, ante Dios, que Él solamente había un camino entre Dios y los hombres y que ese era el Señor Jesucristo, de que cuando estemos en su gloria, de que nosotros vamos a recibir la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, que eso ya no lo dice tal cual, pero aparece en el Apocalipsis, ¿no? Pero sí, el Señor Jesucristo nos anticipa todo esto cuando habla de que en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, de que cuando el plan de cómo se van a dar las cosas en el fin de los tiempos, ¿no? Y cómo va a venir el Señor Jesucristo. Entonces, todo eso, todo ese panorama, el Señor Jesucristo nos lo deja ver y en Él tenemos esa seguridad de salvación, ¿no? Todo eso el Señor Jesucristo, el Verbo, nos lo está haciendo ver paso por paso, ¿no? Dice, esto es lo que la gracia, la verdad, la profecía cumplida, todos esos hechos que nos dan la fe. Dice en el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? Y Juan sabía, yo insisto en que Juan conocía a Jesucristo como su primo y sabía que él era 6 meses más grande que el Señor Jesucristo, pero sabía también que no estaba hablando de la carne del Señor Jesucristo, sino estaba hablando del Creador, ¿no? Del Verbo, del Mesías. Entonces, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Fíjense qué padre, o sea, híjole, de la magnificencia del Señor Jesucristo, de lo que aprendimos, del Espíritu que recibimos y demás. La otra vez estábamos platicando en varones de que estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto, ¿te acuerdas, Javis? Sí. Entonces, vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos dominando la palabra, vamos teniendo mayor discernimiento, pero esto es parte de la gracia del Señor Jesucristo, es parte de lo que nos estamos, es parte de nuestro crecimiento a través de la gracia que viene sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, que es el cómo nos va puliendo el Señor Jesucristo a través del Espíritu. Y dice en el 17, pues la ley por medio de Moisés, dice, fue dada, que era lo que les decía, lo que hemos estado estudiando, fíjense, la ley, pues sí fue dada por Moisés, ¿no? Dice,
fue dada por Moisés para Moisés y para los israelitas en aquel entonces, para hacer lo correcto hasta que llegara el Señor Jesucristo. Y después dice, pero la gracia, de la gracia que estábamos hablando anteriormente, y la verdad sobre cómo vamos a ser resucitados y nuestra esperanza y demás, dice, esta verdad, dice, viene a través del Señor Jesucristo, ¿no? Las recibimos a través del Señor Jesucristo. La verdad, el discernimiento, el entendimiento de todo el plan de salvación, esos misterios los vamos entendiendo a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través del plan de salvación o a través de esta gracia. Y casi para terminar, dice, pues la ley por medio de Moisés, ok, el Señor Jesucristo dice el 18, a Dios, pues nadie le vio jamás el unigénito, dice, y después dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para cuando Juan escribe esto, ya estuvo viviendo con el Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo ya fue resucitado, ya había todos los detalles de la resurrección, y ya no les quedan grandes misterios, ya desarrollaron todo ese conocimiento de las profecías, cómo se cumplieron, la verdadera genealogía o descendencia del Señor Jesucristo, y todo eso que escriben en los evangelios, ¿no? Como esto que escribe Juan, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso ellos ya lo sabían por las profecías, pero una vez que el Señor Jesucristo resucita y demás, y enlazas la primera venida del Señor Jesucristo con el testimonio que tuvo su resurrección y la esperanza de la segunda venida, pues Juan estaba ya, lo mismo que le pasó a todos los apóstoles, ¿no? Estaba súper fortalecido, estaba súper encadenado, súper enlazado con todos los hechos para llegar a todas las conclusiones necesarias, ¿no? Entonces, pues es muy padre, es la primera parte que analizamos y pues, ¿qué comentan? ¿Qué opinan de esto que platicamos? Está Pues padre. que yo creo que Juan ya tenía por medio de nuestro Señor, por medio de Dios, este conocimiento, sí conocía ya a Jesús, pero Dios ya le había dado un discernimiento de lo que iba a venir a ser nuestro Señor, porque lo dice, y nadie sabía lo que era el Espíritu, que llegara el Espíritu, ¿no? Y menos que morara en nosotros, sino que ellos tenían entendido de que entraba y salía el Espíritu, pero no que iba a permanecer. Entonces, le dio otra visión a Juan para que le explicara a la gente, pero aún así no entendían porque, pues esto fue de Dios. Entonces, no es fácil entender los planes de Dios, a menos de que Él te dé conocimiento y entendimiento de todas estas cosas. Y cuando vino a ser Cristo, sabíamos desde Génesis, habla Dios con Él, le está diciendo, está hablando con otra persona, pues obviamente es Jesucristo, que le está diciendo que van a hacer las cosas conforme a lo que ellos planearon y ya hay ¿cómo te diré? Una organización que ellos tienen para cómo van a hacer la tierra, el hombre. Están ellos platicando, se ve que están hasta platicando de lo que viene, ¿no? Entonces, es una bendición poder escuchar eso y entenderlo ahora, porque si me hubieran platicado hace muchos años no hubiera entendido ni la mitad de lo que ahorita entendí. Entonces, pero ya con la lectura de la palabra, te das cuenta que Dios ya lo tenía todo planeado, que todo su tiempo es perfecto y que desde el principio de la Biblia habla de que va a venir y va a haber una redención para nosotros, ¿no?
y que esperemos estar en esa relación, primeramente Dios. Hay que portarse bien y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para que así sea. Pero el Señor vino a hacer lo propio, Jesucristo vino a hacer lo propio, a dar un puente. Ahora sí vamos a hablar de un puente, de una conexión, porque es lo que le decía hace poco a mi esposo. No, ya Dios ya no nos habla, ya quedó mudo en todo este tiempo, porque el único vínculo que nos lleva a Él es Jesucristo, y que permite que tengamos una comunión con Dios es Jesucristo. Sin ese lazo, seguiría nuestro Señor, seguiría Dios en nuestro corazón, en nuestro modo. Ahorita lo que nos llena, lo que nos guía, lo que nos enseña es el Espíritu por medio de Cristo, la verdad. Es lo que yo entendí. Sí, sí, está perfecto. Yo creo que nos queda la mayoría de los conceptos claros. Ujú. ¿Ibas a comentar algo, Javis? Sí, sí que nos da precisamente la pauta y la punta del iceberg para empezar a explicar todo lo que va a ser el bautismo. Primero explica obviamente de dónde viene Cristo, quién es Cristo, Ujú, a qué vino Cristo, claro. y empieza a dar los principios de nuestra fe como cristianos. Sí, Definitivo, está muy padre. sí, les digo que yo lo empecé a escuchar y dije, no, 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 hay mucho lo que... Sí. Empecé a analizar y dije, no, es muchísima información. Y es muy digerible. Juan es uy, súper digerible, vaya. Sí, Pero, sí, sí, No fíjate. es posible. ajá, pero todos tenemos nuestro tiempo. Ujú. Porque igualmente yo alguna vez leí Juan y no le entendí ni jota, pero ni nada. Es más, me daba sueño, ¿no? Empezaba yo, pero ni los 3 primeros versículos y ya se me estaban cerrando los ojos. Ajá. Sí, no me entraba ni por nada, vaya. Ni a bibliazos me hubiera entrado. Entonces, no, hoy en día es muy diferente, vaya. Está muy padre. Sí, sí, nos vamos a estar, empezamos, no nos aventamos ni un capítulo. No, no, Nos vamos a no, aventar un este, banquetazo, nos vamos a aventar unos bistezotes estos días, primero Dios. así es. Un Vas a- rebate se va a quedar corto. sí, No. van a ser puros rebates. Entonces, pues sí, esperemos en Dios que Él nos preste vida y discernimiento Primero Dios. para poder aprovecharlo, porque tan solo en nuestro grupo, perdón, tan solo en nuestro grupo ya habíamos pasado por todo el libro de Juan, si se acuerdan, cuando leímos Ujú. toda la Ajá. Biblia. Así que esto ya lo Sí, habíamos leído, pero fíjense cómo es padre, porque yo les aseguro que si vemos qué platicamos cuando platicamos del libro de Juan, no tiene nada, o sea, no tiene la mayoría de lo que ahorita estamos disfrutando. O sea, así es. vimos otros puntos y demás, y nos seguimos, y charala, charala. Y aquí, profundizando sobre esta parte, y yo creo que va a estar muy padre. Esperemos en Así Dios. es.